Tema fundamental en cierta forma de nuestro libro Reescribiendo el Edadismo. Cómo no. Este capítulo 3, si querés, es el que abre y el que presenta algo novedoso, porque ya el edadismo de por sí, ya lo hablamos en otras oportunidades, Carlos, pues es un fenómeno de larga data, o sea, desde que el hombre es hombre ha habido cierta discriminación hacia los mayores durante todas las sociedades, y lo vamos a platicar más detenidamente. Pero este tema de lo que estamos hablando ahora del cerebro triuno y del doctor Paul MacLean tiene su base y su razón. Entonces nosotros nos pusimos en nuestro libro no solamente hablar del edadismo y sus secuelas, sus estereotipos, sus prejuicios y sus microedadismos que hemos ya conversado, Carlos, sino también de ver qué había detrás del edadismo y por qué las personas nos nace el deseo o la actitud negativa de discriminar a otros por motivos de edad. Y la respuesta fácil es, bueno, es un constructo social, es producto de la sociedad, de las costumbres y del paso del tiempo que se ha ido acuñando esos estereotipos. Y sí, en buena parte es correcto, pero quisimos decir, pero no hay algo más que ese constructo social, o por qué se vino en el constructo social a discriminar a los mayores. Entonces ahí nos vino bien cuando estudiamos al doctor Paul MacLean, un psicólogo, psiquiatra y creo premio Nobel de la Universidad de Yale de Estados Unidos, que ya falleció, pero que sus escritos abrieron la puerta de entrada a la neurociencia, Carlos, o sea, la ciencia del cerebro. Y él viene y nos dice de una forma interesantísima, utilizando, me imagino, un poco también las corrientes de Darwin, de la evolución de las especies, y él dice, sí, así como las especies evolucionaron, igualmente nos dice el doctor Paul MacLean, evolucionó el cerebro humano. Y de ahí él plantea lo que es el modelo del cerebro triuno, que primero es el cerebro reptiliano, el que tenemos relación con todos los reptiles. ¿Pero qué es un reptil? El hermano caimán, la hermana culebra, la hermana serpiente, la hermana iguana, todos son los coloquios que son las tortugas. Estas son los que tienen sangre fría, estos son los reptiles. Bueno, y después de ese cerebro reptiliano vino un segundo cerebro con el paso del tiempo que le llamó el sistema límbico y la amígdala. Pero no solo es que le llamó, eso existe completamente, está comprobado que existe en esas áreas del cerebro. Hoy me estás llevando por senderos inmundos. Estamos hablando de reptilíneo, estamos hablando de qué más, de colon, de amígdala y del sistema límbico, claro, que es la segunda etapa, digamos, del cerebro. Y después viene lo que realmente nos hace ya humanos, del humano moderno, del hombre moderno, que es el neocórtex, que es la capa superior donde el cerebro se concluye. Y cada una de estas etapas del cerebro, el doctor Paul MacLean le atribuye actitudes y trabajos específicos y reales en la vida del ser humano. Y ahí es donde nosotros hacemos un parangón, hacemos una comparación, hacemos utilización de ese modelo y planteamos en nuestro capítulo 3 que el edadismo se explica muy bien bajo la teoría del cerebro triuno del doctor Paul MacLean. ¿Por qué, Carlos? Porque nos pudimos descubrir que en el cerebro reptiliano, que es donde yacen los estereotipos, porque el cerebro reptiliano actúa en base a la supervivencia del ser humano, son los actos reflejos que tiene los seres que compartimos con las culebras, una serpiente rapidísima. Los animales tienen una reacción innata, no necesitan pensar para hacer las cosas. Pues ese cerebro reptiliano lo tenemos nosotros y nos ayuda a supervivir, nos ayuda a salir, a correr cuando tenemos un peligro que nos atañe. Entonces el cerebro reptiliano es importante, pero también nos hizo comenzar a temer a la edad y a las personas mayores. Y después viene el cerebro, que sería el sistema límbico, Carlos, que es con la amígdala, que la amígdala es el radar del cerebro, que nos dice qué está pasando, y es el centro de las emociones y de los sentimientos, y también de la memoria. Entonces ahí es donde nacen las emociones, que ahí sí son captadas del constructo social y metidas al sistema límbico. Y tal vez para concluir, para no hacerte tan larga la respuesta, está el neocórtex, que es donde ya razonamos, donde ya analizamos, donde está la inteligencia emocional de Daniel Goleman y donde los seres humanos podemos discernir el bien y el mal
y saber cómo actuar. Así que eso es lo que vamos a platicar en este tercer capítulo de por qué discriminamos los seres humanos. Según nuestra opinión, es porque utilizamos el cerebro reptiliano y utilizamos la amígdala y el sistema límbico para analizar a las personas y no razonamos realmente por qué estamos actuando de esa manera, Carlos. Muy bien, interesantísimo. Hoy me siento ahora hasta en un mundo extraño. Hablamos de... ¿Recuerdas? No sé si tú tuviste la oportunidad de conocer a un maestro que tenía la facilidad de hablarnos acerca de la ¿Me puedo escala adelantar a de- decírtelo? Sí, me acuerdo, Raúl Álvarez del Rafael mi Álvarez del Cid, sí, mi amigo el Pumba, mi amigo el Lagarto. Mi amigo el Lagarto. Era un programa muy educativo de la televisión. Sí. Definitivamente sí, pero además estás abriendo campo justamente para ver cómo es que las reacciones del ser humano se dan a través de un tipo de cerebro y en desarrollo. Así Y de es. esa manera dice, le empezamos a temer. Así es. Nuestras reacciones eran ante el miedo, porque posiblemente eran criaturas muy grandes para competir, ¿no? Y luego esto lo vamos a ir adaptando en tu libro tan especial y vamos a ir entonces reconociendo algunas de nuestras actitudes a través de ello. Vamos a hacer un alto y vamos a permitirle al señor Fran Purcell que venga con nosotros. Fran Purcell es uno de los directores de orquesta que nos dejó una cantidad de temas especiales, algunos no de él. ¿Cómo le llaman a eso? Eso es... a través de TGW-TV. Hoy estamos conversando con el ingeniero Ronald Echeverría y creo que les hemos sorprendido, yo mismo estoy sorprendido de a dónde vamos caminando a través del análisis que hacemos de este libro realizado por el ingeniero Echeverría y que pretende a través de TGW-TV poder llevar al conocimiento de muchos, entre ellos yo me incluyo, a que me brinde el conocimiento sobre este tema que nos afecta de una manera muy especial y que a veces, pues como no conocemos raíces, como no hemos profundizado en ello, no llegamos a entender. A ver cuáles son las reacciones, el por qué ese rechazo a una determinada. ¿Será la edad de las personas? Cuando hablamos de temor, cuando hablamos también de que emocionalmente reaccionamos de una manera que definitivamente no es la más prudente, pero buscamos las razones de ello. Pues mira, Carlos, ya vimos aceptando la teoría del doctor Palmer Klein, que creo yo que se cumplen mucho. Esa es la importancia de las teorías, si se cumplen. De esa reacción innata, refleja que tenemos de tener una idea solamente por ver a una persona ya mayor que nos despierta un sentimiento. Por eso la OMS también tomó cartas en el asunto de la Organización Mundial de la Salud y determinó que el edadismo, ya lo mencionamos, tenía 3 estadios o 3 bases. Una eran los estereotipos, que es la que nos viene a la mente cuando vemos una persona de mayor edad que nosotros, nos despierta una idea, un pensamiento en relación de eso. Después viene lo que son los sentimientos. También vienen sentimientos que se afloran y que se vuelven emociones, que después se vuelven lo que se llaman las discriminaciones, que son ya la consecuencia. Entonces ese estadio de estereotipos, prejuicios y discriminaciones se vienen en base a etiquetas o estereotipos. Entonces la respuesta que simple es que es algo que es bastante reflejo, bastante instintivo, alguien diría un poco el ADN, pero es importante aclarar acá que la neurociencia, que es la ciencia del cerebro, nos dio una gran adelanto, una gran justificación ahora con las tomas de tomografía que se hacen del cerebro y que pueden medir los reflejos y las neuronas y cómo se hace el juego de las neuronas en el cerebro, pues se pudo a través de los estudios del doctor Giacomo Rizzolotti, italiano, psicólogo, psiquiatra y fisiólogo italiano, que descubre lo que son las neuronas espejo, Carlos.
Y esas neuronas espejo es algo maravilloso porque vino a demostrar por qué en este caso el sistema límbico y la amígdala reaccionan de esa manera. Que si nosotros en nuestro cerebro tenemos las neuronas que toman la información de lo que vemos, de lo que observamos, y después se vuelven y se reflejan de acuerdo con lo que vimos y observamos. Y las neuronas espejo tienen una gran papel que desempeñar, no son negativas, son positivas. Por ejemplo, sin las neuronas espejo el bebé no aprendería a hablar, sin las neuronas espejo el bebé no aprendería a imitar a sus padres, a su madre cuando lo ve. Sin las neuronas espejo no aprenderíamos a tener empatía, cuando el bebé llora, de alguna forma está utilizando eso como neuronas espejo para ver la reacción de sus padres. O sea, las neuronas espejo son importantísimas para el aprendizaje y para la empatía, pero también tienen otro papel, que también pueden servir para imitar cosas buenas y cosas malas. Entonces, en el constructo social, ahí sí es un poco, ya hablando de la sociedad, las actitudes que se toman en la familia, en el colegio, en la academia, en las instituciones del Estado o fuera del Estado, de tener políticas que restringen el ingreso a personas mayores o les niegan el ingreso a estudios o a becas o a programas de educación y formación, o por el simple hecho de haber cumplido una determinada edad, eso se convierte como en una imagen que las personas vamos captando. Entonces vamos viendo que las personas discriminan a otras y el niño comienza a darse cuenta que su madre y su padre discriminan a alguien solo por tener más edad y solo porque ahí viene el viejo, ahí viene el cuco, y entonces esa persona tiende a tener cosas negativas y entonces el niño capta de sus tutores, de sus líderes, de sus padres, que hay ciertas personas que al cumplir cierta edad se convierten como un peligro para él y para su seguridad. Y aquellas famosas expresiones, mira, a una persona grande no le hables en la calle, no le hables a personas mayores porque pueden ser peligrosas. Entonces el niño comienza a comprender que tiene que tener cierto temor a ciertas personas desconocidas y mayormente si tal vez son de edad. Entonces ahí es donde se comienza a jugar ese juego perverso de comenzar a atribuir cosas negativas y realmente no son cosas comprobadas, no son cosas reales, ¿verdad? Y en la evolución ahora que ha tenido el ser humano, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, Carlos, tenía mucha razón de ser cuando vivíamos en las cavernas, cuando éramos el hombre primitivo, cuando necesitábamos realmente vivir teníamos que sobrevivir de las fieras, del tigre de dientes de sable, del mamut, claro, de los dinosaurios y de las fieras salvajes. Entonces el ser humano necesitaba defenderse y entonces las personas mayores terminan siendo como algo que debilitaba a la tribu o al grupo. Pero eso ya pasó, ahora estamos en la edad del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, conocemos ahora de la informática, de la transformación digital, de la nube y todos los adelantos, y ahora no es dable seguir discriminando a las personas, porque ahora lo que se espera de las personas es otra cosa, y no se necesita solo de la fuerza para poder actuar en este mundo moderno, Carlos. Muy bien. De todo lo que nos conversas va desprendiéndose algo. Voy a incluir algo por ahí que no sé si cabe, pero sí, podríamos pensar que ese sistema límbico es el punto de partida del prejuicio. Claro, Carlos, fíjate que el sistema límbico de hecho es el centro de los prejuicios, porque es el centro de las emociones. Y las emociones son una buena base basadas en sentimientos. Y los sentimientos pueden ser sublimes, el amor, el odio, el temor, el rencor y todo, que son cosas que no son concretas, son abstractas, son sentimientos, son cosas que vibras, como diría la gente, pero pueden ser buenas o malas vibras. El problema con el edadismo es que hay malas vibras. Las vibras que se despiertan hacen cortocircuito y crean esos prejuicios que, como decimos en nuestro libro, no están comprobados ni científica ni técnicamente, y mucho menos en el mercado laboral, y mucho menos en el acceso al empleo, donde ya como hablamos hace 15 días, esos estereotipos no tienen ninguna justificación. Entonces sí, en el sistema límbico residen las emociones positivas y negativas, pero en caso del edadismo normalmente son negativas, pero pueden ser sujetas a ser cambiadas. Eso es lo bueno, y por eso está el libro. Por eso es reescribir el edadismo, porque las emociones también pueden volverse emociones positivas
y que podamos ver a las personas de mayor edad con otra perspectiva, con otros anteojos, para ver las virtudes, las competencias y sus habilidades que tienen, su juicio crítico, su juicio analítico, su mayor resiliencia, su mayor compromiso, y normalmente son personas más leales, Carlos. Claro, ahora yo pregunto, estas personas que reaccionan y actúan de esta manera, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Conocen el porqué de ese tipo de reacciones? ¿O sucede como aquello que dicen que la empatía es como la inteligencia? Dice que el que no la tiene ni cuenta se da. Pues mira, Carlos, como son muchas veces del cerebro reptiliano y las emociones, normalmente el ser humano, no solo en caso del edadismo, sino en muchas órdenes de la vida, se ha creído muchas verdades enlatadas que se le han vendido como verdades, y las tiene y las sostiene ahí como que son cosas infalibles, porque nunca ha entrado el ser humano a utilizar su neocorte, sus raciocinios, para juzgar si realmente tienen validez esos argumentos en que se basaron esas cosas que él ha tomado como verdades sin cuestionar. Entonces hay una gran cantidad de cosas que hemos aceptado como viables, como justas, como ciertas, y muchas veces ellas están erradas, y esto es una de ellas, es el edadismo, como otras discriminaciones que hay. Acuérdate que en mucho tiempo había también discriminación por raza, y también se hablaba de la supremacía de la raza blanca sobre las demás de las razas, o la discriminación de las razas indígenas o americanas. Entonces todas estas eran otros momentos del tiempo, pero eso está demostrado que no había una razón y justificación más que la que había en ese tiempo por la fuerza o por el imperio o por las fuerzas de las personas, digamos, los países hegemónicos. Pero así como se demostró que no hay realmente superioridad racial real a través de que todas las razas tenemos el mismo ADN, cuando se estudió el ADN y se vio que todos teníamos el mismo ADN como seres humanos, y que eso vino a equiparar la situación. Igualmente podemos decir pues del sexo también, cuando se pensaba que había un sexo superior y ahora no, todo eso es así, pues igualmente es en el edadismo, y por eso es necesario reescribirlo para definir que la edad es una etapa de la vida, como todas, y que todos, si queremos verlo así, comenzamos a envejecer desde el momento que nacemos, pero ese envejecimiento no hay que verlo como un final, sino como una parte importante y fundamental de la vida, y que tiene mucha razón y muchas ganas y por qué vivirla, y por lo tanto no debemos de justificar las discriminaciones para ese grupo de mayor edad en nuestra sociedad. Hablas de neocórtex. ¿Esto influirá para terminar con el edadismo, entender el edadismo, o arreglarnos y liberarnos del edadismo? Pues mira, yo creo que el ser humano necesita, dice, no sé, ahorita no recuerdo el autor, pero dijo, el ser humano hace cualquier cosa a veces para evitar el pensar. A pesar de que la característica que nos diferencia como Homo sapiens, el mismo Homo sapiens, el hombre que piensa, es nuestro pensamiento y nuestra capacidad de raciocinio, el ser humano se ha ido por la fácil de actuar en automático, de actuar todo de acuerdo a la tecnología, instantáneo, sin razonamiento, sin validar las ideas, y como el café express, rapidito, rápido, seguro. Pero la verdad que el estadio del conocimiento y la capacidad de raciocinio es la que nos diferencia de todos los demás mamíferos, Carlos. Y el renunciar a utilizar el raciocinio, el renunciar a utilizar nuestro intelecto, nuestra capacidad cognitiva, es un suicidio colectivo. Y lo que queremos proponer acá es que cuando el hombre analiza al ser humano en su conjunto, se da cuenta de que las etapas de la vida no hay que verlas como que una se termina y se comienza la otra, sino que es como un continuo. Todos en nuestra vida somos jóvenes y mayores al mismo tiempo. A veces actuamos como niños, actuamos como adolescentes, como en edad, o podemos actuar como adultos mayores. Somos un cúmulo de experiencias y conocimientos. Entonces no hay que discriminar a las personas por la edad, cuando ellos son una biografía, son un estilo de vida, y dos personas de 65 años pueden ser, una verse como una persona muy mayor y otra verse como muy vital y muy completa y con todas las capacidades y conocimientos. Y eso se ve en el mercado laboral. Las personas de 40, 45 y 50 años tienen todos los conocimientos y las capacidades, Carlos. O sea que a veces lo que estamos haciendo es cuando no utilizamos el raciocinio. Por eso nosotros acá en nuestro libro, como ustedes saben, yo soy Gerardo Conte, reclutador. Yo propongo que cuando se trate del mercado laboral no se juzgue a las personas por su currículum
por la edad. Y es más, a veces hasta recomienda que no se le ponga edad al currículo para que a la persona se le dé la oportunidad de la entrevista y del conocimiento de ella, y al conocerla, evaluar sus competencias sociales, sus conocimientos de la técnica, del concepto en lo que está aplicando, en su actitud y de su inteligencia emocional, y que estos sean realmente los factores para evaluar si es competente o no. No el San Benito y el numerito de la edad. Eso es una total ceguera colectiva, privar a las personas de una posibilidad de desarrollo por la edad. Todo lo contrario debía ser, Carlos. Bien, gracias Ronald. Vamos a hacer un alto en nuestra conversación ahora. Vamos a que nuestra estación se identifique y desde luego tenemos un romance con la música en un momento. Queridos amigos, estamos de nuevo con ustedes a través de TGW-TV. Hoy la conversación es con el ingeniero Ronald Echeverría. Estamos hablando una vez más acerca de aspectos que están incluidos en este libro especial. Estoy escribiendo el edadismo y me quedé por ahí con una pregunta que no sé si terminamos de responder en cuanto a las reacciones y actitudes y conocimiento de sí mismo de las personas. Sí, Carlos, creo yo que es importante lo que me preguntabas, porque me decías, bueno, pero las personas se dan cuenta cuando están discriminando a otras o cuando le están aplicando el edadismo. Pues mira, yo diría que sí se dan cuenta, pero ya cuando se dan cuenta ya dejaron ir la palabra, ya dejaron ir el sentimiento, ya dejaron ir la actitud, porque la ven en la reacción que observan en la persona, porque una cosa es ser el que es el objeto pasivo del edadismo, y una cosa diferente es ser el que es la parte activa del edadismo. Entonces, al que lo están discriminando por edad, pues no se siente muy a gusto, no se siente muy bien tratado, y entonces el otro está viendo que la reacción que está obteniendo de él. Y puede ser una o dos cosas, que eso es lo que perseguía, eso es lo que buscaba, minimizar, ridiculizar, hacer de menos, discriminar a la otra persona, o se da cuenta de que estaba actuando de una forma injusta y tal vez allá a lo lejos se termina sintiendo un poco avergonzado. Entonces la respuesta es dúplex. No se dan cuenta porque en el sentido de que como los estereotipos y los prejuicios fueron forjados de acuerdo al cerebro reptiliano y la amígdala, el sistema límbico, se quedaron después en su cerebro como verdades inobjetables, sin objeto de ser cuestionadas. Entonces ahí en ese sentido no sabe. Pero cuando ya lo actúa como de un discriminador, sí ya se da cuenta de que lo que está haciendo no está teniendo, por lo menos para la persona objeto pasiva, no es ninguna gracia, no es ninguna flor que se le está haciendo. Entonces, cuando mantienen esa actitud por bastante tiempo, yo diría yo que hay discriminadores de edadistas activos, beligerantes, que les gusta trabajar desde esa perspectiva de superioridad, esa perspectiva de sentirse jóvenes y lozanos, de sentirse económicamente más fuertes, y les gusta el edadismo para hacer menos a las otras personas. O sea que en definitiva, como describimos en una oportunidad, en todo edadista, mira lo duro que voy a decir acá, realmente no hay una persona superior, hay una persona inferior que no tiene confianza en sí misma, pero que utiliza el edadismo como de acuerdo a sus neuronas de espejo, como una defensa, y ataca a los otros en razón de edad cuando no tiene ninguna otra cosa que decir a favor de él. Entonces quiere atacarlo de esa perspectiva. Entonces no deja de ser una debilidad al final el ser un edadista, porque una persona racional, una persona con inteligencia emocional, una persona con empatía, ya estaría dándose cuenta que el ser humano le debe la mayoría de los inventos y la mayoría de las cosas que en este mundo gozamos a personas arriba de los 40, 50 años, y que los líderes de los principales países, los CEOs, son personas senior, o sea que el conocimiento y las habilidades y la mayoría de los premios Nobel son personas a veces arriba de los 55 y 60 años. O sea que él está actuando desde un nicho que le facilita a él la vida de discriminar a otros por edad. Pero lo triste de todo esto, Carlos, es que el edadismo es un Burmerman, que venís y lo tirás. Y va la ponzoña de la discriminación en camino, Carlos, pero después poco a poco te regresa y te viene a dar en la mera cara. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque a esa persona le quedan dos situaciones. Una es que no llegue a una persona mayor, o sea, que se muera a los 38, 40 años. Y otra es que siga viviendo y llega a los 65. ¿Qué prefiere? Morirse antes de los 40 y entonces nunca hacer sufrir el edadismo por edad, o preferir llegar a una edad lozana de 75, 80 o más años. O sea que el lanzar la discriminación del edadismo es solamente restarnos derechos, restarnos oportunidades, restarnos una vida mejor y con propósito a las personas mayores por una discriminación. Y la persona que lo hace, lo que está haciendo es solamente labrándose un destino negativo para sí mismo. Y se lo decimos a veces a los reclutadores o a los gerentes de personal de las empresas que aplican el edadismo con la letra chiquita y les gusta discriminar a las personas por edad. Aquí a mañana se quedan ellos sin trabajo, se quedan ellos sin ese sustento de esa empresa y van a después a volver a ir a aplicar a otra empresa. Entonces van a acordar cuando ellos solo discriminaban a las personas por edad y no les daban la oportunidad de una entrevista. O sea que las malas vibras nos regresan, el rema regresa, y yo diría que el edadismo es una arma de dos filos, y así como la lanzamos como el dedo acusador que hacemos hacia el frente, siempre hay un dedo que nos está viendo hacia nosotros mismos. Entonces el edadismo es un boomerang que regresa, y regresa muchas veces con mayor ponzoña que como fue lanzado. Así que reescribámoslo y eliminémoslo. Es interesante todo lo que acabas de decir, porque también va reflejando, pienso, en la personalidad de quien aplica el edadismo, algo así como un reflejo de me gusta el poder, yo puedo, yo mando, y eso lógicamente tiene pues un regreso, como tú lo decías, un boomerang que viene de vuelta, y que sí, es que la edad pasa, el tiempo pasa, y cada uno de nosotros vamos abordando un determinado autobús en cada época de nuestra vida. Correcto. Pues mira, Carlos, yo quisiera nada más no terminar, por lo menos esta primera parte que estamos, aunque ya vamos bastante avanzados en el programa, claro, hablar de algo que viene solo. O sea, las malas cosas no están siempre solas, y esto que hablamos hoy tiene otra interpretación también patológica, y es el síndrome de Hubris, Carlos, que es la enfermedad del poder, la enfermedad que sufren las personas cuando están imbuidas en autoridad y se sienten en una posición superior hacia los demás. Y entonces ellos se creen a sí mismos que son el principio y el final de las cosas. Se creen Luis XIV, que decía que el sol no se ponía si él no estaba de acuerdo. O sea, se sienten infalibles, se sienten la última Coca-Cola del desierto, se sienten las personas que son el antes y del después. Y entonces tienden a ver a todos los demás hacia abajo, los tienden a ver con más chiquitos. Entonces el síndrome de Hubris muchas veces va también relacionado con el edadismo, porque tienden a querer ver a las personas a veces mayores como que están abajo de ellos. Pero en el fondo es una inseguridad. En el fondo las personas que tienen su síndrome de Hubris son inseguras, y entonces por medida de respuesta actúan en contrario, como un espejo contrario a lo que son sus propios sentimientos, y se agarran de la edad para poder imponerse hacia los demás. Pero esa es una de las cosas que observamos en la patología y en la psicología. Muchas veces son mecanismos de defensa que utilizan las personas cuando tienen cierto nivel económico, político o social, de poderle poner a las otras barreras por la edad, olvidándose que ellos también están en ese camino. Y ya como dijimos, el único salida de emergencia acá es que se mueran en el camino y que no tengan la oportunidad. Y ahora con lo que ya hemos platicado, Carlos, en el primer programa, que tal vez sería el tema de otro programa, que es la nueva longevidad y lo que es la Silver Economy, que estamos viviendo una nueva demografía mundial, y por eso nosotros estamos precisamente, vamos a tener un Lincoln Live con Gabriel Reina Noya de España para el 26 de este mes, Carlos, en la red de LinkedIn, que va a tener una difusión a nivel de América Latina, donde vamos a tocar la longevidad implica una nueva sociedad. O sea, el manejo de las sociedades de personas mayores necesitan también una nueva sociedad en la cual realmente no se discrimina a las personas por edad, sino que se den los incentivos, se den las oportunidades para vivir en una sociedad armónica, donde quepan todas las sociedades, quepan las relaciones intergeneracionales, porque ojo, no estamos aquí abogando
de una lucha entre mayores y jóvenes, no, una sociedad en que quepan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos medianos y los mayores y las personas que podrían decir de la ancianidad puedan convivir en un ambiente social, económico y político que haya para todos un lugar en esta sociedad. Entonces eso es lo que debemos de trabajar, dándole a las personas la oportunidad de vivir su plenitud con sus propios derechos humanos, Carlos. Y un derecho humano fundamental es